Libro de cielo, libro 1. Y parecía que me entregaba a ella y ella me aceptaba. Yo también me ofrecí toda a él y a la Virgen, dispuesta a hacer lo que él quería, y así terminó la primera vez. Después de que me recobré de aquel estado, sentía tales penas, tal aniquilamiento de gusano, tan aniquilamiento de mí misma, que me veía como un miserable gusano que no sabía hacer más que arrastrarse por tierra, y decía al Señor: ayuda, tu omnipotencia me aterra. Veo que si tú no me levantas, mi nada se deshace y va a dispersarse. Dame el sufrir, pero te ruego que me des la fuerza porque me siento morir. Y así empezó un alternarse de visitas de nuestro Señor y de tormentos por parte de los demonios. Por cuanto más me resignaba, tanto más aumentaba su rabia. Pocos días después de lo dicho, anteriormente, sentí de nuevo perder los sentidos. Recuerdo que al principio, cada vez que me sucedía esto, creía que debía dejar la vida. Mientras perdí los sentidos, se hizo ver otra vez nuestro Señor con la corona de espinas en la cabeza, todo chorreando sangre, y dirigiéndose a mí dijo: hija, mira lo que me hacen los hombres. En estos tristes tiempos es tanta su soberbia que han infestado todo el aire, y es tanta la peste que por todas partes se esparce, tanto que ha llegado hasta mi trono en el empíreo. Hacen de tal modo que ellos mismos se cierran al cielo. Los miserables no tienen ojos para ver la verdad, porque están ofuscados por el pecado de la soberbia, con el cortejo de los demás vicios que llevan consigo. Ah, dame un alivio a tan acerbos dolores y una reparación a tantas ofensas que me hacen. Diciendo esto se quitó la corona, que no parecía corona, sino toda una madeja, de modo que ni siquiera una mínima parte de la cabeza quedaba libre, sino que toda era traspasada por aquellas espinas. Mientras se quitó la corona, se acercó a mí y me preguntó si la aceptaba. Yo me sentía tan aniquilada, sentía tales penas por las ofensas que se le hacen, que me sentía destrozar el corazón y le dije: Señor, haz de mí lo que quieras. Y así lo hizo, y me la hundió sobre mi cabeza y desapareció. ¿Quién puede decir el dolor que sentí al volver en mí misma? A cada movimiento de la cabeza creía expirar. Tantos eran los dolores, las pinchaduras que sentía en la cabeza, en los ojos, en las orejas, detrás de la nuca. Aquellas espinas me las sentía penetrar hasta en la boca, y ésta se me apretaba de tal modo que no podría abrirla para tomar el alimento, y estaba a veces 2 y a veces 3 días sin poder tomar nada. Cuando de algún modo se mitigaban, sentía sensiblemente una mano que me oprimía la cabeza y me renovaba las penas, y a veces eran tantos los dolores que perdía los sentidos. Al principio esto sucedía algunos días, sí, y otros no.
De vez en cuando se repetía 3 o 4 veces al día. A veces duraba un cuarto de hora, otras veces media hora y otras una hora, y después quedaba libre, solo que me sentía muy débil y sufriente, en la medida en que en aquel estado de adormecimiento me habían sido comunicadas las penas. Así quedaba más o menos sufriente. Recuerdo también como algunas veces, por los sufrimientos de la cabeza, como dije arriba, no podía abrir la boca para tomar el alimento. Y como la familia sabía que no tenía ganas de estar en el campo, cuando veían que no comía lo atribuían a un capricho mío y naturalmente se enojaban, se inquietaban y me reprendían. Mi naturaleza quería resentirse por esto, porque veía que no era verdad lo que ellos decían, pero el Señor no quería este resentimiento y he aquí cómo sucedió. Una noche, mientras estábamos a la mesa y yo en este estado de no poder abrir la boca, la familia empezó a inquietarse. Yo lo sentía tanto que comencé a llorar y para no ser vista me levanté y me fui a otra habitación para seguir llorando. Y le pedí a Jesucristo y a la Virgen Santísima que me dieran ayuda y fuerza para soportar esa prueba. Pero mientras esto hacía, sentí que empezaba a perder los sentidos. Oh Dios, qué pena el solo pensar que la familia me vería, siendo que hasta entonces no lo había advertido. Mientras estaba en esto le decía, Señor, no permitas que me vean. Y yo tenía tal vergüenza de que me vieran, aunque no sé decir por qué, y trataba por cuanto más podía de esconderme en lugares donde no podía ser vista, cuando era sorprendida imprevistamente por ese estado, de modo que no tenía tiempo de esconderme o al menos de arrodillarme, porque en la posición en que me encontraba así quedaba, y podrían decir que estaba rezando, entonces me descubrían. Mientras perdí los sentidos, se hizo ver nuestro Señor en medio de muchos enemigos que le lanzaban toda clase de insultos, especialmente lo agarraban y lo pisoteaban bajo los pies, lo blasfemaban, le jalaban los cabellos. Me parecía que mi buen Jesús quería huir de debajo de aquellos fétidos pies e iba buscando una mano amiga que lo liberara, pero no encontraba a nadie. Mientras esto veía, yo no hacía otra cosa que llorar sobre las penas de mi Señor. Hubiera querido ir en medio de esos enemigos. Tal vez podría liberarlo, pero no me atrevía y le decía, Señor, hazme participar en tus penas. Ah, si pudiera aliviarte y liberarte. Mientras esto decía, aquellos enemigos, como si hubieran entendido, se venían contra mí, pero tan enfurecidos que empezaron a golpearme, a jalarme los cabellos, a pisotearme. Yo tenía gran temor, sufría, sí, pero dentro de mí estaba contenta porque veía que daba al Señor un poco de tregua. Después aquellos enemigos desaparecían y yo quedé sola con mi Jesús. Traté de compadecerlo, pero no me atrevía a decirle nada, y él, rompiendo el silencio, me dijo, todo lo que tú has visto es nada en comparación de las ofensas que continuamente me hacen. Es tanta su ceguera, el entregarse a las cosas terrenas, que llegan a volverse no solo crueles enemigos míos,
sino también de ellos mismos, y como sus ojos están fijos en el fango, por eso llegan a despreciar lo eterno. ¿Quién me reparará por tanta ingratitud? ¿Quién tendrá compasión de tanta gente que me cuesta sangre y que vive casi sepultada en la mugre de las cosas terrenas?